Estamos de vuelta, amables televidentes, en este programa Una mirada crítica sobre Guatemala, que transmitimos en TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Estamos tratando el importantísimo tema agricultura familiar y economía campesina, encuentros y desencuentros. En este segmento final queremos tratar de aclararnos y dejar suficientemente claro qué implicaciones tiene para la política pública utilizar uno u otro concepto. Pero para hacer esto, yo voy a tal vez iniciar preguntándole a Eugenio Inser cómo aprender de lo que sucede diariamente en el campo, cómo aprenden los economistas, cómo aprender para la política pública de lo que diariamente sucede en el campo guatemalteco. Bueno, pues la pregunta parece sencilla, pero tiene unas posibilidades digamos, es muy desafiante. Parece sencilla, pero es muy desafiante porque supone establecer un diálogo horizontal entre el economista y la familia. Al funcionario público le supone establecer una horizontalidad y saber de que de esa visita puede salir con muchos elementos para poder reformular la política pública. El economista puede salir con muchos elementos para mejorar su formación, pero lo que quiero destacar es que debe de haber un diálogo horizontal, y eso significa que voy despojado de cualquier posibilidad de sentirme superior, y con la mirada de poder comprender realmente el sentido profundo que tiene esa unidad. Lo que nosotros encontramos en una unidad familiar es, lo primero que nos vamos a sorprender es su capacidad de sobrevivir. O sea, ahí ya tenemos una primera lección que aprender, y es esa capacidad de sobrevivir. Lo segundo es ese nivel de protección que tienen hacia la familia. O sea, lo primero que busca una unidad familiar campesina es que sus hijos, las hijas puedan tener un mejor futuro. Y para eso, pues nos vamos encontrando entonces que no solamente es la producción de café o la producción de granos básicos o la hortaliza, sino que hay otras cosas. Ese matrimonio, esos hijos están pensando en cuánto van a poder introducir en esa caja, cuánto dinero van a poder tener en esa caja chica que se le llama en contabilidad, ¿verdad? Le interesa el conjunto de esa caja. No solamente le interesa lo que dio el maíz, lo que dio el café, lo que dio la hortaliza, le interesa la sumatoria de todo. Entonces eso es un nivel de aprendizaje con la que nosotros podemos salir cuando vamos al campo. Ahora, ¿cómo eso lo voy a traducir en política? Pues lo voy a traducir en términos de que yo debería de confiar en la capacidad de toma de decisiones de esa familia y decirle, en lugar de darte un saco de fertilizante, te voy a dar 500 quetzales. Y esos 500 quetzales utilizarlos en aquella actividad que mejor te resulte en términos de tu estrategia, en términos de tu contexto. Aquí tenemos un programa de transferencia, aquí en Guatemala hay un programa, y en América Latina se ha hecho popular lo de las transferencias condicionadas, que son transferencias monetarias condicionadas a que la familia envíe a la escuela o al puesto de salud a sus hijos. Pero no tenemos, digamos, transferencias condicionadas para el aspecto económico productivo. Lo condicionado es un elemento de desconfianza, hay que decir. Yo diría que el sistema público, los economistas que trabajan en política pública, tienen un reto importante en términos de no solamente establecer un diálogo horizontal, sino de construcción de confianza también, de manera que la población, las unidades campesinas se sientan parte del Estado, sientan que son corresponsables del país, y de esa manera pues podemos establecer mejores políticas. Gracias. Yo lo que veo aquí es que, siendo Eugenio, esto requeriría un replanteamiento del Estado mismo, ¿verdad?, de cómo se manejan las dependencias, que actualmente abordan las cosas de manera sectorial. Miramos a una CESAN abordando el tema del hambre, MAGA, la base económica, MIDES, estos programas sociales, ¿verdad? Y en lo concreto, no llegan a hacer una matriz
que logra interrelacionar todos estos esfuerzos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien va viendo por cumplir un objetivo específico. Y en ese sentido, no solo es una cuestión de economistas, ¿verdad?, sino también de salubristas, educadores, agrónomos, extensionistas. Todos ellos son los que deben llegar con esa actitud contrita, ¿no?, con el prójimo campesino, ¿ya? Y bueno, pensando el tema de la agricultura familiar, a mí algo que me parece muy interesante es que la agricultura familiar privilegia mucho el uso de estadísticas, la agricultura familiar, ¿verdad? Y entonces identifica varios estratos, ¿verdad? Por ponerlo rápidamente, identifica, en algunos estudios se identifican solo 2 estratos. Uno, que son agricultores de subsistencia, y los otros agricultores con orientación al mercado, o agricultores empresarios. Ya solo con identificar esos dos estratos, está diciendo, un estrato queda para, o sea, no es para las intervenciones de la agricultura familiar, sino solamente se enfocan en el estrato de la agricultura empresarial. De esta manera están produciendo o pretenden producir al sujeto que supuestamente ven. Es decir, ven a alguien como empresario. ¿Para qué? Para poder producir esas características de empresario, y es la misma racionalidad en ese segmento de la población. Es un poco, Marcelo, ponerse unos ciertos lentes para ver la realidad. Ajá, porque el conocimiento y la realidad no están divorciados, pues, sino son una misma cosa, ¿verdad? Es que esto parte de ver a la realidad como algo ajeno al conocimiento, ¿verdad? Y no da cuenta de que el mismo conocimiento produce la realidad. En este caso, esta forma de asir a las familias campesinas, esta forma sectorial de verlas, lo que pretende producir o lo que quiere producir, son granjeros empresariales, pues. Ya. A mí me parece importante, Eugenio, este último punto que hablábamos con Marcelo, porque sí depende mucho del preconcepto que se tenga, ¿verdad? Cómo se acerca el economista, el servidor público a esa realidad y qué tipo de política diseña. Yo creo que nosotros queremos en este programa alertar o invitar a pensar formas distintas de basar la política pública. Sí, el asunto es reconocer, digamos, que hay que debemos de ser plurales a nivel del pensamiento económico. O sea, está bien que, digamos, que economistas que creen que la gran empresa y que incrementando el capital va a ser es una forma que predomina o que un sector de la economía impulsa. Está bien, digamos, el asunto es que no solamente esa forma económica existe en el país, hay otro pensamiento económico que reconoce a ese otro tipo de economía, y estaríamos planteando la necesidad, digamos, de que haya una pluralidad, en este caso por parte del Estado, de reconocer que hay pues teorías económicas que pueden ayudarnos a explicar y entender mejor la realidad del país. En este caso, digamos, la teoría económica que nos ayudaría a entender a un segmento importante de la población es la de la economía campesina, que, recapitulando, digamos, yo diría que nuestra propuesta es no apegarnos al término de agricultura familiar. Es un término que solo alude a la actividad, a una actividad, alude a una forma de producir bastante atrasada y que por lo tanto debe ser transformada. A nosotros nos parece que debemos de hacer el esfuerzo por entender mejor qué está más allá de esa agricultura familiar, y para eso planteamos la necesidad de adoptar el término de economía campesina. ¿Qué nos va a permitir utilizar economía campesina? El poder saber de que esa economía tiene lo agrícola, pero también tiene lo pecuario, tiene lo forestal, tiene la economía de patio, tiene comercio, tiene artesanía, y que además tiene una relación con el ambiente y con su comunidad que en un país tan fragmentado como Guatemala y tan deteriorado con el ambiente, pues nos está ofreciendo elementos importantes para la política pública. Muchas gracias. Yo creo que, amables televidentes, que hemos abordado un tema sumamente importante, como decíamos a lo largo del programa, para pensar la política pública y para pensar la realidad guatemalteca en términos de su población campesina.
Me gustaría a mí subrayar que es importante ponerle atención a cómo se piensan los fenómenos y los procesos sociales, porque depende de cómo se piensan, así es la política pública que se diseña. Y entonces, si no se ve esa complejidad y ese aporte de la economía campesina al pensamiento económico, nunca vamos a lograr políticas públicas que vayan en esa línea, que seguramente tendrán que atender a una realidad mucho más compleja de la que uno puede imaginarse cuando habla solo de agricultura, porque la economía campesina, como bien nos han explicado nuestros invitados, Eugenio Inser y Marcelo Koch, supone una actividad mucho más compleja que solo la agrícola, que ya de por sí es una actividad compleja. Sabemos que en diferentes altitudes y condiciones de terreno se cultiva diferente también. Entonces la complejidad campesina es grande y la política pública debería hacer caso a eso y no intentar aplicar modelos que vienen inspirados de otras realidades y quizá de otros objetivos económicos que no son necesariamente aquellos de las familias y las unidades campesinas. Con esto terminamos este primer programa del año 2015 de nuestra Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, una mirada crítica sobre Guatemala que hacemos en el marco de un acuerdo suscrito con la Academia de Lenguas Mayas y a través de TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. Muchísimas gracias y hasta la próxima.